Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Pedro 3, 1 al 14. Segunda de Pedro 3, 1 al 14. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Ese no es mío. A ver. Ese no es mío. Todos los Samsung suenan así. Sí, ya sabemos que es un Samsung ya. Y si suena porque está bueno, o sea, no es de Movistar. Uy, ya Julián me tira piedra ahí. Bien, dice así. ¿Ya lo encontró? Segunda de Pedro 3, 1 al 4. Tres, 1 en adelante. Sí. 3, 1 en adelante. Yo les digo cuando paramos. No, es hasta el 14. 3, 1 al 14. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios deseos, eso significa allí, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y pues del agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. El apóstol Pedro les dice, es segunda vez que les escribo sobre esto. El tema de la segunda venida del Señor, y por ende ese cielo nuevo y esa tierra nueva que vendrá,
como consecuencia que este primer cielo y esta primera tierra, donde nosotros estamos ahora, llegará a su fin natural. Y este fin natural ha sido apresurado por la acción del hombre. Hoy en día ya nadie pone en discusión, nadie. Y fue el resultado de la última Asamblea de Naciones Unidas sobre cambio climático. Ya nadie pone en duda que vamos hacia un final. Ya ni siquiera lo discuten los científicos, lo afirman. Ya advierten que hay situaciones que ya no tienen regreso. Piensen solo este detalle. Cada mes, más de 30.000 toneladas de plástico van al mar. Y eso está sucediendo desde que el plástico está entre nosotros. Y los peces tratan de consumir eso. Y después nosotros comemos lo que los peces comen. Hay problemas de agua. Ya es un hecho incontrovertible que a partir del 2025, si sigue el cambio climático como está, ya van a haber problemas muy serios de agua en el planeta. Las altas temperaturas que se combinan con los extremos de baja temperatura han traído como consecuencia enfermedades, desajustes y una proliferación de virus cada vez más letales y más nuevos. Una enfermedad que se creía controlada y que apareció por allá por 1970, el ébola. Por allí fue la primera noción del ébola. Y se decía que unos micos en el África transmitían eso. Y de pronto, cuando mejor estamos, con la mejor tecnología, con los mejores avances, se desata ahora el ébola. Hay casi 4.000 ya contaminados en el África con las posibilidades de morir. Y ya apareció uno en Estados Unidos. Nadie sabe cómo. En Europa también han aparecido. En España. No sé si en Francia, Cedín. Hay uno en Francia. Eso está así. Y ocurre que están diciendo que si eso se expande, que no hay una cura para eso. En otras palabras, estamos viviendo tiempos no solo difíciles, sino también últimos. Y el apóstol Pedro aquí hace una recomendación muy fuerte. Desde que la iglesia puede caer en un problema. Seguir pensando, como dice el versículo 5. 4 y 5 dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, han pasado tantos años y no ha venido. Estamos hablando de 2000 años. Entonces, ¿quién asegura que va a venir? A lo mejor es solo una promesa, una esperanza que la iglesia tiene, pero que no es ninguna realidad. Entonces, Pedro dice, esta otra señal es la que tienen que mirar. 1. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quienes mejor conocen este versículo son los de La Guajira. Han vivido exactamente lo que significa estar bajo un sol quemante y sin agua. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir aquí? Él nos quiere decir
Amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón de la tardanza. ¿Cómo debe vivir el cristiano, la iglesia, en estos tiempos? ¿Qué estilo de vida Dios espera de los cristianos y de la iglesia en este tiempo en que estamos viviendo? En primer lugar, una decisión radical que el creyente y la iglesia debe tomar. Y lo encontramos eso en la pregunta que Pablo le hace al Señor cuando el Señor lo llama. Y la pregunta de Pablo fue: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? En otras palabras, es un tiempo en que definitivamente debemos cambiar nuestros planes. Es un tiempo en que ya no podemos decir: Señor, yo quiero hacer esto. No, la pregunta ahora tiene que ser al revés. Señor, ¿qué quieres que yo haga en este momento tan crítico, en este momento de tanta necesidad en el mundo? ¿Qué quieres tú que yo haga? No podemos seguir viviendo igual. Como cuando éramos adolescentes en los años 60. Ahí sí podíamos decir: uy, tenemos tanto futuro. Así pensaba uno en esa época, porque el mundo caminaba como si hubiera una gran esperanza de futuro y de progreso. En esa época, para nosotros, con 18 años, todo era posible, absolutamente todo. En Chile, con bachillerato completo, lo recibían como empleado en el banco. Y muchos después llegaban a ser gerentes de banco a 30 años. Hoy no. Hoy, cuando un adolescente de 18 años se pregunta: ¿qué futuro hay? ¿Qué esperanza hay? Basta que vea las noticias en el televisor para desanimarse. Las cosas han cambiado. Entonces, la pregunta no es ¿qué quiero hacer?, sino: Señor, a la luz de esto que está sucediendo, a la luz de un mundo convulsionado, donde la crueldad, la violencia es el común denominador. Ya degollaron 8 británicos. Van 5 ya. Y tienen varios, ya están avisando que tienen otros para seguir. El próximo es un americano. Ahora nosotros nos admiramos de eso, pero aquí en Colombia tenemos límites de crueldad parecidos. Hay situaciones incorrectas en nuestras vidas, así como problemas importantes que la iglesia cristiana tiene que cuestionarse. Y cuando la Biblia dice que Dios retarda su venida porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento, no tengamos el falso orgullo de decir: es la misericordia de Dios con los no creyentes. No, ahí también estamos involucrados los cristianos que no estamos haciendo lo que debemos. Porque si todos los cristianos estuviéramos haciendo lo que debemos, ya habríamos cumplido la tarea y el Señor ya hubiera venido. Por eso es tan vigente la pregunta: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Cuando miramos la realidad de la iglesia cristiana, y el lunes lo conversábamos con varios pastores que estábamos resolviendo un problema bastante grave, que esperamos que este fin de semana no salga en Caracol. Somos parte de una iglesia autocomplaciente, una iglesia demasiado autocomplaciente. Y una iglesia autocomplaciente
no tiene ni poder ni autoridad para aquellos que no conocen al Señor. ¿Qué significa la palabra autocomplaciente? Hay áreas en nuestra vida que no las tenemos bajo el control del Señor, las controlamos nosotros. Tenemos proyectos que no tienen nada que ver con los proyectos del Señor para nuestra vida. Somos autocomplacientes con nosotros mismos. Y por eso entonces perdemos autoridad y poder frente a aquellos que no conocen al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces de nosotros en este tiempo? En primer lugar, lo que Dios quiere es que definitivamente tengamos intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Ahora, intimidad con Dios no es lo mismo que amistad con Dios. Intimidad es poder darnos a conocer y conocer en forma absoluta al Señor. Y para eso tenemos que tener la frase de Pablo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Ahí es cuando Dios se revela en la intimidad con nosotros. Pero cuando nosotros solo le pedimos que bendiga nuestros planes, Dios dice: yo no soy tu financista. Yo financio lo que yo digo que hay que hacer. Yo respaldo lo que yo digo que hay que hacer. Intimidad con Dios es cumplir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el éxito en la vida es poder realizar ese plan que Dios tiene. Ahí es cuando entonces podemos experimentar gozo y confianza. Cuando sabemos que estamos caminando en lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios no está interesado en que lo sirvamos. Está interesado en servirse de nosotros, que es muy distinto. Y servirse de nosotros anula nuestros particulares deseos e ideas acerca de cómo servir al Señor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo ahora, tan difíciles. Miremos en Números 14, 8 y 9. Números 14, 8 y 9. Números 14, 8, 9. Dice, ¿ya lo encontró? Mientras más chiquito el teléfono, más difícil de encontrarlo. Dice así Números 14, 8 y 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. El Señor está diciendo que si Él se agradare de nosotros, si hiciéramos la voluntad de Él y el plan que Él tiene para nuestra vida, si nos gozamos y confiamos en Él, ¿cuál será el resultado? Nos va a dar la tierra. Así sucedió con el pueblo de Israel. Era una tierra que estaba llena de pueblos enemigos, llena de dificultades. Lo mismo sucede en este momento. Esta no es la época para que los cristianos sean simpáticos, porque no nos ven simpáticos. Porque los cristianos tenemos un mensaje radical.
la importancia del hombre creado por Dios para toda buena obra. Y ese concepto ya no está en la filosofía en nuestro mundo de hoy. El hombre es el ser sufriente en este momento en el mundo. Aumentan los suicidios de gente joven en todas partes. Aumenta la confusión, sobre todo en la juventud. Ahora, ¿por qué es tan importante mirar eso? ¿Por qué ocurre que nos vamos a quedar sin próxima generación? Colombia tiene el primer lugar en el mundo en accidentalidad. Moto, carro o peatón. En cuanto a jóvenes, en Colombia, la mayoría de los que sufren esos accidentes en esas tres dimensiones son jóvenes que están entre los 15 y los 29 años. Ahí están las estadísticas, esta semana las dieron. Y los que pagan una multa yendo a hacer un curso en el tránsito, eso lo van a ver en un video. ¿Qué edad tiene su hijo? Su hijo está entre los 15 y los 29, su hija puede ser parte de esa estadística. Aún como peatón. Ya no se trata de decir, uy, manejó mal. No, como peatón. Conversaba con alguien del tránsito y él me decía, mira, hay tanta inseguridad en la ciudad de Cali que después de las 11 de la noche ya no funcionan las tomas de fotografía. Y usted puede pasarse en luz roja o en luz amarilla, pero prudentemente. Un día viernes, ¿quién va a pasar prudentemente a las 12 de la noche una luz roja? Y a veces nosotros los padres estamos tan tranquilos porque los hijos salen con su carrito prestado del papá 12, 1 de la mañana. Están jugándose la vida pasando con luz roja. Pero si nos agradáremos con Dios, si Jehová se agradare de nosotros, Él conducirá hacia donde tenemos que ir. Y eso es lo que necesitamos hoy, una intimidad real con Dios. Pero, ¿qué dice el salmista acerca de esta intimidad? Vamos al Salmo 18, 16 al 19. Salmo 18, 16 al 19. Y es bueno que lo leamos en voz alta este salmo, porque aquí nos dice qué es la intimidad. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró. No es porque se agradó de lo que yo hacía. ¿De qué se agradó? De mí. ¿Qué tiene que suceder para que usted se agrade de alguien? ¿Qué tiene que suceder para que usted, poniéndose una mano en el corazón, le diga a la otra persona, sabes, me agrado realmente de ti? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué produce eso? ¿El que trabajen juntos y hagan lo mismo? No, el que tengan intimidad. Usted puede trabajar 30 años en una empresa y no tener intimidad con nadie. El saludo al llegar, el saludo al irse, y no tiene intimidad con nadie. Cuando dice, Dios se agradó de mí, es porque el salmista, que es David, dice,
hemos tenido una intimidad profunda con Dios. Conozco a Dios y Dios me conoce a mí. Por eso que a David la Biblia le dice un hombre conforme al corazón de Dios. En otras palabras, intimidad con Dios. Otro que tuvo intimidad con Dios, Abraham, en que Dios dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, pero ¿cómo no le voy a avisar a mi amigo Abraham? ¿Se imaginan la intimidad? Tengo que hablar con él, tengo que avisarle porque sus familiares están allá y él tiene que saber. ¿Cómo poder tener esa intimidad con Dios? Para que incluso Dios te hable de esa manera. Es cuando caminamos frente a Dios a pecho descubierto. Es cuando estamos frente a Dios en la soledad y podemos decirle, Señor, esto soy yo. Esto soy yo. Háblame. Dime qué quieres tú que yo haga. Camina tú que yo te seguiré. Indica tú que yo voy a caminar detrás tuyo. Tú tienes que hacer las cosas para que yo camine detrás de ellas. Pero en esa intimidad, Dios te va a decir, de pronto no te van a gustar las cosas que yo tengo para que tú hagas. De pronto el camino que yo te voy a poner no te va a agradar. Así pasó con los discípulos del Señor. Ellos andaban buscando un rabino, un maestro. Y escucharon las enseñanzas de Jesús, quedaron impresionados. Pero ocurre que un rabino tenía prestigio de acuerdo a cómo vivía. No podía ser un rabino pobre porque entonces sus enseñanzas no tenían valor. Y le preguntaron, maestro, cuando el Señor los llamó, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús sabía por qué le preguntaban eso. No era por el interés de llevarlo a su casa. Querían saber en qué estrato estaba. Un rabino respetable tenía que ser de estrato 6. Vaya a Israel y va a ver usted cómo viven los rabinos. Vea cómo viven los rabinos aquí en Colombia. Esa imagen es la respetabilidad de las enseñanzas. ¿Y qué les dijo Jesús? Miren, el Hijo del Hombre, que soy yo, no tiene dónde recostar la cabeza. No tengo ni cama. Así que si quieren vamos donde yo vivo, pero por favor, eso no los va a impresionar. Pero cuando ellos comenzaron a tener intimidad con el Señor, ¿qué decidieron? Es este. Y dejaron sus barcas y dejaron sus redes. Increíble, tenía más nivel social que el Señor. Jesús no tenía nada, pero se quedaron con Él. A veces la intimidad verdadera con Dios no está sujeta a la lógica, sino a la fe, a la confianza que podemos desarrollar en Él. En la intimidad, Dios se agrada de mí y deja por fuera toda otra cosa. Hay una canción que a veces cantamos y la pregunta en la canción es, Señor, ¿qué puedo hacer para yo impresionarte? ¿Hay algo que yo pueda hacer para impresionar a Dios? Nada. Pero Él quiere esa intimidad con nosotros, verdaderamente. En este sentido, entonces, las disciplinas espirituales como la oración, el culto, la alabanza, el ayuno, etcétera, solo tienen valor si son resultado de una intimidad con Dios, no como algo repetitivo. No es por agenda, tengo que ir. No, no es que tenga que ir. Siento el profundo deseo de ir
para estar con aquel con quien tengo intimidad. Esa intimidad es la que nos va a guardar de estos momentos confusos y más terribles que vendrán más adelante, con menos esperanza, con más apreturas, porque las van a ver. Esa intimidad es la que nos va a guardar. Por encima de nuestras fragilidades y debilidades humanas, su poder y su gracia pueden tocar el corazón y despertar el motor de la intimidad. El motor de la intimidad es la pasión. Recuerde, ¿por qué se casó? ¿Qué lo empujó? ¿Qué fue lo que lo empujó a casarse? ¿El amor? La pasión, hablemos francamente. ¿Qué decíamos? No puedo estar un minuto sin ti. En la Biblia dice que el amor todo lo espera. La pasión no. El amor dice, esperaré unos cuantos días, pensaré en ti, escribiré poemas. La pasión dice, ahora. Es un sentimiento muy fuerte la pasión. Es algo que me empuja hacia alguien, inevitablemente. Y la pasión sortea absolutamente todo. Cuando usted era novio, hasta sin plata, caminando, la iba a ver. Ahora que estamos casados, si no es con carro, no vamos. ¿Cierto? Porque como que la pasión fue reemplazada. Bueno, con Dios es igual. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el motor fue pasión. Pero luego, como dice la canción, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo encontraron? Filipenses 2:13. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es en esa intimidad en que Dios comienza a apasionarnos. Es en esa intimidad en que Dios comienza a apasionarnos. Eso es lo que sucede en el noviazgo. A mayor intimidad, más fuerte se despierta la pasión. Con Dios es igual. Y Él la produce porque Él quiere apasionarnos. En el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar un concepto teológico que es este: a Dios nadie le vio jamás. El que trata de ver el rostro de Dios muere. La figura de Dios no era íntima en el Antiguo Testamento. Era lejana. Era lejana. Dios habló con muy pocos. Y hablaba a través de profetas. En cambio, a través del Señor Jesucristo, pudimos conocer a Dios. En Él conocimos a Dios. En Él supimos qué era lo que Dios quería decirnos, porque a través de Él nos habló claramente. Y el ser humano, los discípulos del Señor, pudieron tener intimidad completa, no solamente espiritual, no solamente emocional, físicamente también, y tocarlo. El Dios desconocido se nos hizo absolutamente conocido.
¿Qué es más fácil? ¿Intimidad con alguien que no podemos ver o con alguien que lo vemos personalmente? Esa intimidad es la que ha quedado para nosotros hoy. Y fíjense este detalle. Los apóstoles vieron al Señor por 3 años físicamente, en su humanidad. Luego que resucita, lo ven en su cuerpo glorificado. Ha recuperado su divinidad, está con ellos, pero les muestra los elementos del poder de Dios. Se va al cielo. Y queda pendiente, bueno, ¿y cómo es Él ahora? Imagínense, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo sería el Señor en el cielo? ¿Lo vieron humano? ¿Lo vieron después de resucitado? Podía estar en diferentes lugares, podía entrar a lugares que estaban completamente cerrados. También podía comer. Le vieron irse en una nube. Se dice que Él está a la diestra del Padre. ¿Y cómo es Él ahora? ¿Se lo ha imaginado cómo es Él? No necesitamos imaginarlo. La Biblia lo dice. Apocalipsis 1, 12 al 19, ahí está. Apocalipsis capítulo 1. ...12 al 19. Dice, mire la descripción, cómo es el Señor Jesucristo en su lugar en el cielo. Y me volví para oír la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Pensemos, ¿por qué el apóstol dice semejante al Hijo del Hombre? Usa el mismo título que le dieron a Jesús cuando estuvo los 3 años en su humanidad. O sea, le está diciendo, tiene cierto parecido con el Jesús que yo conocí cuando estuvo aquí. Esos 3 años en que le llamábamos el Hijo del Hombre. Pero vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo le parece? Con esa persona es que vamos a tener intimidad. Con esa persona tenemos que tener intimidad. Es el Jesús que estuvo en su humanidad. Es el Jesús que resucitó. Y es el Jesús que está ahora a la diestra del Padre con todo poder y con toda autoridad. Ahora, hay un pequeño problema para la intimidad. Y aquí lo dice. Versículo 17. ¿Qué pasó cuando Juan lo vio? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Él sabe que no podemos tener esa intimidad tan absoluta con Él, pero en esa grandeza y en esa tremenda diferencia de estrato con nosotros, nos pone las manos en el hombro y ¿qué nos dice? No temas. Que está cambiando el clima, no temas. Que se va a acabar el agua, no temas. Que los volcanes están en erupción, no temas. Que va a llover granizo que te puede romper la cabeza, no temas. Esa es la confianza, el gozo, la seguridad de la intimidad. El Jesús que está con nosotros, el Dios hecho hombre para tener intimidad
es este que está aquí en Apocalipsis. Tiene todo el poder, tiene toda la gloria. Claro que cuando uno quiere tener esa intimidad con Él, ¿qué puede pasar? ¿Qué significa y caí como muerto? Es el apóstol diciendo, uy, ¿y quién soy yo para estar aquí? Y él dice, yo sé lo que tú eres, pero te voy a levantar y te voy a mostrar lo que vas a hacer. Y esa es la seguridad que nosotros podemos tener en los tiempos que estamos viviendo. Por eso que el Señor nos hizo uno con Él. Como dice Efesios 5. Somos uno en Cristo con Él. Somos uno en Cristo con Él. Intimidad. Es lo que Dios quiere en este tiempo de nosotros. Intimidad con Él. En segundo lugar, ¿qué quiere Él? Que sepamos visualizar los tiempos. Miren este detalle. En Juan capítulo 2 se nos habla del primer milagro que Jesús hizo. Es el comienzo de su ministerio. Su primer milagro fue en una boda. ¿Y qué pasó en esa boda? Estaba a punto de fracasar la boda. La fiesta estaba buenísima, pero se acabó el vino. ¿Y qué pasa cuando la fiesta está en lo mejor y se acaba el vino? Se acaba la fiesta. Y era una fiesta de boda y los que se casaban no querían que se acabara. Problema, ¿y dónde conseguimos vino hasta ahora? Finalmente recurren a la madre de Jesús y la madre de Jesús recurre a Jesús. ¿Por qué no le ayudas? Jesús le dice, aún no ha llegado mi tiempo, no es la hora que comience mi ministerio, pero ya que tú lo pides, y ordena traer las vasijas llenas de agua y las transforma en vino. Y la sorpresa es de que el vino era de lo mejor. Y el encargado de la fiesta dijo, siempre se sirve el mejor vino primero, y cuando ya están medio borrachitos se sirve el peor. Claro, ¿no? Es como en toda fiesta, ya al final al cóctel le echan más agua, ¿cierto? Y nadie se da cuenta porque, ¿cierto? ¿No? Claro, es así. O el consomé ya está más aguadito, ¿no? Ahí se nos está mostrando algo importante. En el comienzo de su ministerio Jesús dice, yo puedo hacer las mejores cosas al final. Yo puedo hacer las mejores cosas al final. El ministerio de Jesús comenzó con una boda. Y el actual ministerio del Señor Jesús va a terminar también con una boda. ¿Cuál es esa boda? Apocalipsis 19:6. La boda de la novia que se va a transformar en esposa. La novia es la iglesia. Usted, yo, si es que estamos dentro, ahí. Y el Señor Jesús la va a tomar con ella. Y en esa boda no se va a acabar nunca el vino. El vino del amor, el vino del gozo, el vino de la intimidad eterna será para siempre. Fíjese, el ministerio de Jesús comenzó con una boda y va a terminar con una boda. ¿A quién invita usted a una boda? Cuando usted se casó, ¿a quién invitó? A los amigos y a los más íntimos. Hay dos tipos de personas. Los amigos y los más íntimos. En esta boda solo van a estar los más íntimos. ¿Me escuchó bien? Dígale que está al lado.
En esa boda solo van a estar los más íntimos. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Es usted íntimo del Señor? Esto íntimo no tiene que ver con salvación. Tiene que ver con relación con el Señor. ¿Es usted íntimo o es lejano? Tiene que hacerse esa pregunta. Si usted y yo somos íntimos del Señor, entonces constantemente estamos diciendo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y hacemos las cosas. En otras palabras, los principios bíblicos no son para conocerlos y enseñarlos, son para hacerlos. Hay muchos profesores de teología que se va a ir al infierno y enseñó la Biblia toda la vida. El problema es que no la puso en práctica. ¿Sí? ¿Es usted íntimo? ¿Es usted íntimo? Tercer punto, vamos hacia el final. Hay un estilo de vida que Dios espera de nosotros hoy. Y es el estilo de vida del reino de Dios. Debemos preparar nuestro corazón para el regreso del Señor. Decir que el Señor no viene todavía, quédese tranquilito, es un pecado, es un engaño para la gente, es crearle falsas expectativas. Lo que leímos al principio, Pedro dice, mire, ya segunda vez que les digo, para que no se les olvide. Nosotros ya es la tercera o la cuarta que la Biblia nos dice. Ahora, preguntas importantes. Mi consagración está en un nivel de desear que Cristo venga hoy. Estoy en condiciones para decir, Señor, sí, ven, tranquilo, estoy listo para irme. Mi nivel de consagración está ahí. Yo más bien le diría, Señor, espérate un poquito. Yo personalmente le diría, espera un poquito. Dame un tiempito más. Dame un tiempito más. ¿Y qué significa consagración? Mateo 6:33. Y esto duele. Mas buscad primeramente el reino de Dios. No dice tercero o cuarto lugar, primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa? Nada está por delante de buscar primeramente el reino. Ni el trabajo, ni nada. Nada está primeramente. Pero a pesar de los tiempos que estamos viviendo, a pesar de tanto aviso que nos da el Señor, ¿estamos buscando primeramente el reino de Dios? ¿O hay un montón de cosas que están por delante? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Hoy día, nuestras oraciones se encaminan a pedir más bendiciones y más éxito en la vida. Vemos un mundo que se está destrozando y todavía queremos pedir más bendiciones. No vamos a tener ni dónde disfrutarlas. Uno de los que habló en la Asamblea de las Naciones Unidas, hablando de lo que estaba pasando en el mundo con el cambio climático, dijo lo siguiente: va a llegar un momento en que los que han acumulado tanto dinero se van a dar cuenta que el dinero no se puede comer. Porque tampoco va a haber que comprar. Entonces, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos,
Los que no creen en el Señor se convertirán al ver a los creyentes, a nosotros, cumpliendo los propósitos de Dios, no viviendo para nosotros mismos. Y esto es difícil. Por eso que la labor del Espíritu Santo hoy es buscar un pueblo que realmente viva el gran mandamiento de amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Y esta es tarea no de 2 horas, de 4 horas. Involucra toda la vida. Involucra toda la vida. Por eso Pablo comenzó su ministerio diciendo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Y cómo lo terminó? Lo que dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto no significa que dejemos de vivir. Tenemos que seguir viviendo, pero tenemos que tener un objetivo claro en nuestra vida. Hay una necesidad urgente hoy y algunos la están cumpliendo. Miren lo que dice el doctor Louis Perry Schaeffer en su libro ¿Qué pasa con los cristianos en los tiempos actuales? Ya murió él, pero escribió muchos libros, un filósofo cristiano y teólogo. Y él dijo lo siguiente: en estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos comprometidos para la verdadera fe cristiana, ¿quiénes están en el frente de batalla? ¿Quiénes están? ¿Qué cristianos están en el frente de batalla? Y él dice, ese médico cristiano que le cuesta encontrar trabajo en clínicas y hospitales porque no está dispuesto a realizar un aborto. Más buscar primeramente el reino de Dios. Ese médico que vive ese compromiso de su fe. No estoy de acuerdo con hacer abortos, no lo podemos tener aquí. Ese hombre de negocios que comienzan a fallar sus negocios porque no está dispuesto a aceptar trampas. Y aparentemente no le va bien porque no está dispuesto a las trampas, ni está dispuesto a los chanchullos. Miren lo que pasó en Medellín. 6 edificaciones, el famoso conjunto Space, al suelo. ¿Y por qué? Un curador sin vergüenza, un ingeniero jefe sin vergüenza y un auditor sin vergüenza. Y dejaron a la gente en la ruina. Y ahora están descubriendo que hay otros. Y el hombre que va a tener que pagar con toda la culpa legal de esto, un reconocido hombre de Medellín, honesto, trabajador, un ingeniero que confió en el ingeniero jefe, y ahora él tiene que responder. El verdadero responsable ya no está en Colombia. Ya se fue. Ese hombre de negocio, cristiano, honrado, ese está en la primera fila de la batalla que hay que luchar hoy. El profesor universitario cristiano de biología no está dispuesto a seguir enseñando que somos hermanos del mono. Y él dice, esa es una teoría, pero hemos sido creados por Dios y somos importantes. No, señor, no puede seguir enseñando aquí. Y él está dispuesto a eso. Ese es el resultado de la intimidad con Dios. Ese es el resultado de creer que Dios tiene un propósito. Ese es el resultado de vivir la fe. Ese es el resultado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice Schaeffer, ese pastor que prefiere perder una iglesia en lugar de predicar una teología permisiva,
o un cristianismo barato. Ese pastor que puede decirle a un padre o a una madre: la felicito por ser tan prudente y previsora. Es mejor que su hija tome pastillas anticonceptivas para que no vaya a quedar embarazada. Esa es la teología permisiva. Es mejor decirle: no lo haga. Esa teología no es simpática. Ese pastor que está dispuesto a perder una iglesia porque la gente no quiere una verdadera enseñanza de la palabra de Dios, dice Schaeffer, ese está en la vía del reino. Es ese pastor molesto que llama a acciones concretas y abnegadas y no mantiene a la iglesia encantada mientras contempla la muerte espiritual que se impone año tras año sobre los hijos y sobre los nietos de los miembros. Complicado, ¿cierto? Cuando alguien me dice: pastor, tengo hijos adolescentes, tienen que vivir su juventud, pastor. ¿Qué le digo yo? Está equivocado. En su tiempo, usted es viejo, como adolescente no había tanto peligro como hay ahora. Ese está en la primera fila. Y dice él: la Biblia es verdad en todas sus partes y provee salvación, provee una conducta adecuada y es la base para la moral. Dígale al que está al lado: uy, qué pesado esto. Nos iba mejor en la misa, era solo media hora y no nos recomendaban nada. Yo salía livianito después de la misa, era cosa de prender una vela y dar algo ahí. Y esa velita respondía por mí. No, hermanos. Tenemos que pensar, estamos viviendo tiempos difíciles. Y el reino de Dios, que va a ser instaurado aquí por el Señor Jesús, no es un regalo. Dice que los violentos lo arrebatan. ¿Por qué será eso? ¿Violentos en qué sentido? En que se violentan a sí mismos para no hacer lo que no corresponde y hacer lo que corresponde.